Soy Raquel Gómez, soy de Alicante y soy la mamá de Mara. Estamos aquí un 22 de octubre y empezó nuestro periplo por la enfermedad renal. Diagnosticaron un síndrome nefrótico congénito. No hay muchos casos de este tipo y el problema es que no retiene las proteínas en su cuerpo. Entonces las proteínas son tan importantes para tantas cosas que vamos encaminados hacia un trasplante de riñón porque no tiene otra solución. Trajeron aquí al Hospital de la Fe porque en Alicante no hay nefrología pediátrica. El nefrólogo de Mara fue el que nos sugirió o el que intercedió para que viniésemos a la casa. Por un lado, el decir, ostras, económicamente es como un respiro. Emocionalmente, que es para nosotros creo que es lo primordial, es, volver a estar juntos, a dormir juntos, a pasear juntos, a vivir. Es súper importante. Y luego estamos al lado del hospital. O sea, es que al final, nosotras todas las mañanas nos vamos al hospital de día, mientras Julián se queda aquí, nos prepara la comida y esas cosas, y luego encima, pues, cualquier cosa, la urgencia de tener el hospital ahí y estar tranquilos, ¿no?, en ese sentido. Soy Julián Ruiz, soy el padre de Mara y también soy de Alicante. Las medidas que se han puesto en esta casa, ¿no?, para prevenir el COVID, pues te dan la tranquilidad de decir, mira, en ningún momento me voy a sentir ni vengo luego, ni tenemos unos horarios marcados, todo el mundo lo cumple. Es cierto que en la sanidad la paciente es ella, pero es que no lleva ella sola la enfermedad, también lo llevamos los familiares. Entonces, el hecho de que una casa, en este caso Fundación McDonald's, ¿no?, pero que la casa McDonald's sí que tenga en cuenta eso, ostras, es un alivio, ¿eh? Y es de agradecer. Porque en el hospital, por supuesto, trata muy bien a Mara, la tienen súper atendida, está donde tiene que estar y lo tenemos claro. A Raquel la tienen en cuenta, pero no es lo mismo. O sea, al final los que se han ocupado y los que han visto o han mirado por todos nosotros ha sido la Casa McDonald's. Que queríamos dar las gracias a la Fundación Ronald McDonald y bueno, sobre todo al personal de la casa.